Tenemos nuestras prioridades. Los invito a que oremos. Vamos a orar para invocar el nombre del Señor. Inclinen sus rostros. Señor Dios Padre, amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta lección que este domingo tan hermoso, Señor, vamos a revisar, analizar tu escritura, Señor. Tú conoces bien la situación de nuestra iglesia, tú sabes los momentos difíciles que estamos atravesando, Señor. Y podemos darnos cuenta, Señor, que tú has preparado este mensaje en este tiempo. Un mensaje, una exhortación, Señor, un llamado a nosotros, Señor, a que revisemos nuestras prioridades. Te agradecemos porque vemos, Señor, que tú tienes control de todo. Y, Señor, nuestro anhelo es que a través del estudio de tu palabra, de esta lección, Señor, salgamos personas diferentes de las que entramos hoy por la puerta de esta iglesia, Señor. Que nuestro corazón sea desafiado, Señor, por tu palabra. Que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón un anhelo de ser diferentes, Señor, después de escuchar tu mensaje. Anima nuestros espíritus, Señor. Anímanos. Muévenos, Señor. En este tiempo tan difícil, Señor, necesitamos de ti. Ponemos toda nuestra confianza en tus manos, Señor, y háblanos con tu palabra. Desafíanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la charla del día de hoy son 15 versículos, es pequeñito. Les propongo, vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte vamos a hacer la lectura de los 15 versículos, Ageo 1, de 1 al 15. Posteriormente, como segunda parte, vamos a estudiar un poquito, a ver una semblanza de lo que es el pacto mosaico. Mediante el pacto mosaico vamos a poder entender algunos de los versículos que vienen aquí en Ageo. Están íntimamente ligados. Y por último, para poder nosotros tomar el mensaje en nuestro contexto, vamos a enlazar y vamos a describir un poquito el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Y con estos elementos ahora sí vamos a poder tener un desafío, llevarnos un desafío actualizado, como si el Señor nos estuviera hablando en ese tiempo, pero contextualizado al nuevo pacto. ¿Sale? Les voy a pedir que saquen sus Biblias. Vamos a estar caminando un poquito en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento. Les pido que me sigan. Voy a estar leyendo los versículos desde acá. No les voy a pedir que me ayuden porque nos vamos a entretener y creo que el mensaje está un poquito largo. ¿Sale? Entonces vamos, por favor, abran sus Biblias todos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro del profeta Ageo. Bien, así dice la palabra de Dios, en Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Muy bien, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? En año de nuestra era, por ahí lo vimos todos, año 520 a.C. ¿Sí? Aquí se conoce como el año segundo del rey Darío. ¿Qué rey estuvo antes que el rey Darío? El rey de Ciro, muy bien. Dice que fue el sexto mes, día primero. El sexto mes, en hebreo, ¿cómo se conoce ese mes? Elul. Y más o menos en nuestro calendario, ¿qué meses serían? Agosto, septiembre, más o menos. Si fue día primero, a lo mejor se andaba pegándole a agosto, ¿no? Entendemos que los hebreos tenían su calendario que es lunar. ¿Ah? Muy bien. El Señor levanta al profeta Ageo. ¿Cuál fue el propósito de que el Señor levantara al profeta en ese contexto? ¿Qué había pasado con la reconstrucción del templo? Estaba detenida. ¿Por cuánto tiempo? 16. Casi 16 años. Muy bien. ¿Quién era el gobernador de Judá? No, el gobernador de Judá, Zorobabel, al cual fue dirigido el mensaje. Zorobabel era nieto del rey Joaquín. Eso quiere decir que Zorobabel hubiera estado en la línea de ser rey de Israel. Sin embargo, como fue el exilio, era gobernador de Judá. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos a leer el versículo 2. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo:
este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. ¿Qué tal? Está buena la excusota, ¿no? No ha llegado el tiempo. Fíjense cómo Dios dice este pueblo, o dice mi pueblo. Este pueblo. Si fuera su pueblo, ¿qué estaría haciendo su pueblo? Estaba reconstruyendo el templo. ¿Por qué regresaron de Babilonia? ¿A qué regresaron? ¿Lo estaban haciendo? Este pueblo. La excusa fue, bueno, probablemente nuestros escribas se equivocaron en calcular los 70 años. No contaron los días bisiestos y se les desfasaron y algo pasó. Y entonces dice, por más que nos estamos esforzando, Dios no está listo todavía. Entonces nos vamos a parar nomás casi 16 años. ¿Vale? Les leo el 3 y el 4. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El Señor confronta la excusa con una pregunta. A ver, mi pueblo está sumido en tus propios asuntos. Mi casa está desolada, pero tú ya tienes casa. Y no nada más tienes casa, tuviste tiempo de que tus techos estuvieran artesoneados, decorados. Tú como mi pueblo estás atendiendo tus propios asuntos. Y Dios les dice, si no es el tiempo, entonces ¿cómo es que ya te saqué del exilio y estás de regreso en tu tierra? Si no fuera el tiempo, no estarías aquí. Y recordamos el decreto de Ciro y todo lo que sucedió de tal manera que el pueblo ya estaba de regreso, ¿en dónde? En su tierra. O sea que la excusa no tenía lugar, ¿verdad? El versículo 5 dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está exhortando a su pueblo, la primera vez. El 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Algo está pasando, ya regresamos, pero la inflación ya existía desde entonces, pero no rinde. Dios les está diciendo, todo eso que está pasando tiene un porqué. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver más adelante en el contexto del pacto mosaico qué estaba sucediendo. Pero de alguna manera le está diciendo, tus prioridades están ordenadas de forma incorrecta. Muy bien. El 7 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, mirad vuestros caminos. Subid al monte, el 8, y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré, ha dicho el Señor. Vuelve a dar el mandato de reedificar la casa. O sea, si tenían alguna duda o alguna excusa, se acabó, ¿no? ¿Qué les está diciendo? Reconstruyan la casa, reedifican la casa. Y nos aclara que cuál debe ser nuestra prioridad. ¿Qué va a hacer el Señor una vez que la casa esté reedificada? Será glorificado. La prioridad debe ser la gloria del Señor. El 9 dice, buscáis mucho y halláis, encerráis en casa, perdón, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Notamos que es la segunda pregunta que hace el Señor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Está dando el Señor, buscas mucho y hallas poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, tú estás afanado en acaparar, pero eso que quieres acaparar no rinde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros está atendiendo sus asuntos. Nuevamente vemos aquí una clara desobediencia del pacto mosaico, lo vamos a ver más adelante.
El 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. El 11: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El Señor aquí le muestra a su pueblo cómo sus egoístas esfuerzos han producido escasos resultados. Las posesiones materiales no les han dado satisfacción y sus expectativas no se han cumplido. Dios ha enviado una sequía a la tierra y afecta todo lo que la tierra produce y toda labor de manos. En efecto, el pueblo de Dios está cosechando las consecuencias de su apatía y su indiferencia con la reedificación de la casa de Dios. El versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En la nueva versión internacional dice, en lugar de oyó, dice: y obedeció, y temieron. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes del pueblo al mensaje de Ageo? Obedecieron la voz del Señor, temieron al Señor, se dieron cuenta de que su actitud tenía que cambiar, que el orden de sus prioridades tenía que invertirse, y generó en ellos un nuevo temor y una nueva reverencia con Dios. El 13 dice: entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Qué opinan a Ageo como profeta? En el 15 dice: en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío sucedió esto. ¿Cuántos días pasaron entre el primer, cuando él empezó a hablar, y este? ¿20 qué? Empezó el 1, terminó el 24. 23 días. Un profeta muy exitoso, ¿no cree? La exhortación al pueblo fue dura, el mensaje fue fuerte, y sin embargo 23 días después el Señor dice que revivó, que animó, que impulsó sus espíritus. ¿De quién? De los líderes y también del pueblo, y se pusieron a trabajar. Uno de los profetas más exitosos, y no nada más, como lo veremos en la siguiente lección, en Ageo 2, también ellos participaban de la obra. No fue un profeta alejado, estaba participando con su pueblo. Hermanos, aparentemente pudiera ser que el mensaje está centrado en la reconstrucción de la casa del Señor, como si fuera el objetivo más importante. Sin embargo, sí había un contexto un poquito más amplio, y ese contexto era que Dios y su pueblo basaban su relación en un pacto que se había hecho cuando el pueblo había salido, cuando el Señor había sacado el pueblo de Egipto. Estaban en esclavitud, fueron llevados al desierto, y cuando los condujeron al monte Sinaí, ahí el Señor, por medio de Moisés, estableció un pacto con ellos. A ese pacto se le conoce como el pacto mosaico. Vamos a tener una breve semblanza rapidita de este pacto mosaico para entender ciertos versículos que estamos mencionando aquí en Ageo, cómo el Señor estaba obrando en consecuencia con el pacto. Dios quería que el pueblo y el Señor restablecieran ese pacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios se olvida de sus pactos? No. ¿Dios se olvida de lo que nos promete? No. ¿A quién se le olvida? A nosotros. Entonces el Señor en ese tiempo levantaba profetas y hacía sequías, detenía el trabajo de las manos fructíferas de los hombres, de las bestias, y entonces nos decía: ay, aquí hay una señal, algo está pasando. Pero no es azaroso, hermanos, esto ya estaba escrito en la ley, y Dios se sujeta a los propios preceptos que Él nos da. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlos, hermanos. Vamos a pasar entonces a la segunda parte del pacto mosaico. Les voy a pedir que llevemos nuestras Biblias a Éxodo 24. Ahí nos vamos a esperar tantito en Éxodo 24, y les voy a ir platicando. Miren, en Éxodo 19, 5 al 6, Dios propone que el pueblo de Israel sea una nación especial suya. Propone que sea una teocracia, y Él quiere un reino de sacerdotes y una nación santa. Muy bien.
En Éxodo 19, 7 al 8, no me sigan en estas citas, yo se las platico, ustedes vayan directamente al 24. En Éxodo 19, 7 al 8, si las quieren apuntar, adelante. Moisés explica a los ancianos y a todo el pueblo el plan de Dios para ellos, y todos unánime responden: todo lo que el Señor ha dicho, así haremos. Muy bien, hermano. Éxodo 20, 1 al 17, Dios les entrega a su pueblo lo que se conoce como la ley moral, y eso nos indica cómo debe vivir un individuo en santidad. En Éxodo 20, 22 hasta el 23, 33, el Señor les da la ley civil, cómo vivir como una nación política. A esta sección se le conoce como el libro del pacto. Y en Éxodo 24, 12 hasta el 31, 18, el Señor da lo que es la ley ceremonial, y esta nos indica cómo vivir en una comunidad religiosa. Muy bien, el pacto, ya estamos en Éxodo 24. ¿Sí? Sí. Vámonos al versículo 3, por favor. Dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: muy bien, casi no soy, pero bueno. El Señor, el 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Muy bien. El 6 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. El 7 dice: y tomó el libro del pacto. ¿Ya sabemos cuál es el libro del pacto? Muy bien. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo dijo: les creo, hermanos. El 8 dice, vamos a poner atención en el 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas. Y ahí quedó sellado el pacto, mis queridos hermanos. ¿Qué características tiene este pacto? Es un pacto condicional, ¿están de acuerdo? Si el pueblo cumple con su parte, Dios cumplirá la suya y dará bendiciones al pueblo. Pero si el pueblo falla, ¿el Señor qué hará? Dará maldiciones en lugar de bendiciones. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Este pacto es un pacto exclusivo entre Dios y su pueblo. El pacto incluía restauración, hermanos. Si existía arrepentimiento y confesión, entonces el Señor volvía a ayudar al pueblo, lo volvía a restaurar. ¿Sí? Les pregunto, antes de que cuando estaban en Babilonia, ¿quién confesó el pecado del pueblo? ¿Quién clamó al Señor? ¿Y quién pidió intercesión delante de Dios para que el pueblo regresara a Babilonia? Daniel capítulo, creo que 9, ¿verdad? Entonces Daniel hace la confesión. Antes de Daniel, ¿quién más había hecho eso? ¿Moisés haría eso? ¿No haría eso? Cuando estaba en el monte y 40 días estuvo allá, y entonces ya estaba un becerro acá y andaban todos correteando al becerro. Se acababa el Señor de hacer el pacto con ellos, y el pueblo ya, nomás se tardó tantito Moisés, y el pueblo ya estaba haciendo. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Los voy a raer de la tierra y voy a levantar sobre ti una nueva nación. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, tu nombre, Señor, tú lo sacaste al pueblo de Egipto. ¿Cómo los vas a sacar? ¿Y cómo van a venir a morir acá en el desierto? ¿Para qué les quieres hacer ese mal si tu nombre, Señor, es el que cuenta? ¿Sí o no? Entonces Moisés también intercedió por el pueblo, ¿o no? ¿Hubo confesión? ¿Sí o no? ¿Qué otra persona se acuerdan ustedes? Pues nomás nos acordemos toda la sección de jueces y Josué, y de ahí en adelante todos. Continuamente el pueblo caía, se arrepentía y había restauración, ¿sí o no, mis hermanos? Bueno, era parte del pacto. ¿Por qué creen que el Señor incluyó esta parte del pacto? Sabía de la condición de su pueblo, que era pueblo de dura. Sí, muy bien.
Vamos a ver las bendiciones de la obediencia del pacto. Acompáñenme por favor a Levítico capítulo 26. Perdón que los traigo así, pero bueno, sí, es importante a lo menos estos versículos. Levítico capítulo 26. Creo que la sección se llama bendiciones de la obediencia del pacto. Vámonos al 26, versículo número 3. ¿Estamos ahí? Sí. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, el 4 dice, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará. Esa es la bendición del Señor. Pero ¿qué sucede si desobedecemos el pacto y nos regresan a hacer una casa y hago mi casa y le pongo PlayStation y le pongo pantalla grande? Y la casa que me regresaron a armar, a construir, a reedificar, pues se me olvidó. Vamos a leer por favor el Levítico 26:14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, el 15, y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, nos brincamos hasta el 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra. Vamos a ver qué dice Ageo 9, Ageo 1:9. ¿Nos acordamos? Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vamos a leer ahora el Levítico 26:26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. ¿Qué dice Ageo 1:6? Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciaréis. ¿Tendrá relación, hermanos? El Señor no estaba castigando nada más por castigar, porque yo quiero mi casa hoy y no la hicieron. El Señor está obrando en el pueblo conforme al pacto que había establecido con ellos. Y el Señor honra su pacto y honra su palabra. Y el propósito de las bendiciones y el propósito de las maldiciones tienen el sentido de buscar al Señor como nuestra prioridad más importante. ¿Por qué creen que hubo exilio? Vamos a leer 26:33. Dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. El 34 dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. El 35, todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Hay consecuencias, hay exilio, el trabajo no rinde, el árbol no da el fruto, el trabajo no rinde, pero también hay una parte donde el Señor dice, 26:40, leemos todos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. El 41, yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho entrar en tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán. Ya hay una confesión, ya hay un arrepentimiento. El 42 ya habla de restauración. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y así mismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. El 44 dice, y aún con todo esto, estando ellas en tierra de sus enemigos, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los
abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Y el 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Como vemos, el pacto también tenía incluidas cláusulas de confesión y de arrepentimiento. Y esto lo hemos podido ver como ha sido cíclico. Pudiéramos pensar, hermanos, que al regreso del exilio, que fue lo más duro, el pueblo iba a irse derechito, ¿a poco no? Pensábamos que desde cuando regresaron con Ciro, todos bien animados, dando todo, daban todo a la obra del Señor, ¿sí o no? Y hicieron una travesía de 1600 kilómetros, 1200 kilómetros, regresaron y empezaron a construir. Pero al poco tiempo, ¿qué sucedió? El ánimo decayó, ¿verdad? Y se detuvo la construcción. Bien, con esto hemos terminado esa breve semblanza del pacto. ¿Qué tal? Vamos rápido, ¿no? Y entonces, esto nos lleva al contexto del nuevo pacto. Al incumplir el pacto mosaico, los israelitas prepararon el terreno para el nuevo pacto de Dios. Este nuevo pacto de Dios inclusive ya estuvo profetizado por el Señor desde el Antiguo Testamento. Recordamos, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, versículo 27. Esa sección se conoce como el nuevo pacto. Y eso lo vimos ahora unas lecciones antes. Hay un nuevo pacto que el Señor ya había profetizado. Este nuevo pacto, que es en la actualidad, es la única forma en la que todos nosotros podemos ser reconciliados con Dios. ¿Estamos de acuerdo? En Ezequiel 36, 26 al 28 se habla que el Señor, ¿qué va a hacer? Nos iba a limpiar, nos iba a poner un nuevo corazón, nos iba a quitar el corazón de tierra, nos iba a dar un corazón, iba a poner su espíritu en nosotros. También en Ezequiel estaba profetizado el nuevo pacto. Y este nuevo pacto era solo posible mediante la venida del Mesías. ¿Cómo iba a acabar todo ese ciclo de pecado, castigo, confesión, restauración, andar con el Señor y después otra vez pecado y empezamos nuevamente? Este ciclo se estaba continuando una y otra vez. Lo vimos que sucedió aún después, que está sucediendo aún después del regreso del exilio. Si nosotros quisiéramos leer este mensaje, hermanos, en contexto actual, tendríamos que hacerlo bajo el contexto del pacto mosaico o el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿estamos de acuerdo? ¿Este nuevo pacto en quién es? En Cristo, muy bien. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. El 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pacto mosaico demandaba un Salvador, alguien que pudiera cumplir la ley a la perfección, hermano, y que después muriera para nuestra propiciación. Es decir, que el Salvador pagara por nuestros pecados, tomara nuestro castigo, muriera en nuestro lugar, y toda su justicia fuera dada o imputada a nosotros, el justo por los injustos. Solo así era posible la regeneración y el nuevo nacimiento espiritual profetizado en Ezequiel. ¿Quién había podido cumplir la ley hasta ese momento? Nadie. La ley nos salva, la ley nos da conocimiento de pecado. El Señor Marcos mencionó Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Y específicamente habló del nuevo nacimiento. ¿Sí recuerdan? Tienen cara así como que ¿what? Hace 15 días Marcos comentó, Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo. Y ahí estaba el cumplimiento de Ezequiel capítulo 36. Dice: por tanto somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
Las cosas viejas, he aquí. Muy bien. Ahora les pregunto yo, ¿el nuevo pacto está hecho en dónde? ¿O por quién? ¿O cómo? Vamos a leer Mateo 26, por favor, todos. Mateo 26, versículo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. El 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Y el 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El nuevo pacto en el cual estamos ahora es por la sangre de Cristo y por la fe en Él. Y solo así es posible tener regeneración y nacer de nuevo. ¿Habrá bendiciones en el nuevo pacto, hermanos? Así como leímos bendiciones del pacto mosaico, ¿ustedes creen que hay bendiciones en el nuevo pacto? Nos dio como sello y promesa de la gloria venidera al Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También somos morada del Espíritu Santo, hermanos. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Quién es el fundamento de este nuevo templo? Que ya no es una casa exterior, sino es una casa interior. El fundamento de ese templo, ¿quién es, hermanos? El fundamento sobre cuál está fundado nuestro templo, sobre Cristo. Lo vimos hace también 2 lecciones. Ahora, ¿quién es el inquilino de ese templo? Espíritu Santo. ¿Y quién es entonces el templo, la estructura? Somos nosotros. Muy bien. También en el nuevo pacto dice que se nos da toda bendición. Lo voy a leer rápido. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se nos da toda promesa, hermanos. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Tenemos una nueva relación con Dios, hermanos. Fíjense, y puedo seguir. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá, mas ha pasado de muerte, mas a todos los que le recibieron. Juan 1:12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 2:2. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hebreos 10:17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y bueno, tengo aquí una lista que ya Emilio me está viendo feo, me la voy a brincar. Bien, ayúdenme. ¿Hay diferencias entre estos dos pactos? Sí hay, hermanos. Uno es el pacto mosaico y el otro es el nuevo pacto. El pacto mosaico fue dirigido a y el nuevo pacto es para toda la humanidad. La justicia de Dios antes era mediante el cumplimiento de la ley. Ahora la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Se tenía que construir un edificio como la casa del Señor, que luego destruían y volvían a construir, y ahora los creyentes es la casa de Dios. Dios inspiraba y animaba a su pueblo para que hiciera sus mandatos. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios.
En el pacto mosaico había bendiciones materiales si se cumplió el pacto, y maldiciones materiales si se incumplió el pacto. Y ahora nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá lo que necesitemos. El pacto mosaico era incumplible, ahora es posible cumplirlo en Cristo. Había sacrificios continuos antes para perdón de pecados, ahora ya tenemos un único y suficiente sacrificio en Cristo. ¿Sí ven? Y podemos seguir. Existen muchas diferencias, pero también hay similitudes. ¿Quién me dice una similitud entre los dos pactos? La sangre, ¿se acuerdan? El pacto antiguo Moisés, ¿qué hizo con la sangre? La esparció en el pueblo. Y el Señor, cuando tomó la copa, dijo: en los dos es necesario ¿qué? Derramamiento de sangre. Otra igualdad. En los dos hay arrepentimiento y confesión y restauración. Ahora nosotros no pecamos, hermanos. Y el Señor, ¿qué dice en 1 de Juan 1:9? O sea, hay confesión, hay arrepentimiento y hay limpieza. Bien, Dios promete restauración y ambos tienen cláusulas de cumplimiento. ¿Toda la humanidad es hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Bien, hay cláusulas de cumplimiento. En base a lo anterior, hermanos, si quisiéramos leer el pasaje de Ageo y simplemente trasladarnos a nosotros y ponernos en lugar del pueblo, nos ubicaría en un contexto diferente. Nos estaría ubicando en el contexto del pacto mosaico. Tenemos que hacerlo en el contexto del pacto, del nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué opinan del mensaje de Ageo? ¿Fue blandito? ¿Fue suavecito? ¿Fue duro, no? Bueno, les voy a leer aquí rápidamente el desafío. Ya estamos terminando. El desafío para todos nuestros amigos y visitantes, aquellos que todavía no han hecho este pacto con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos que han venido ya a la iglesia buscando al Señor y que a lo mejor quieren oír palabra de Él. Y bueno, voy a hacer aquí, me voy a permitir hacerles parafrasear un poquito el mensaje de Ageo, pero trayéndolo al contexto actual. Este es el desafío para todos sus amigos y visitantes. Dice: en el tercer día del mes 11 del 2013 después de Cristo, vino palabra del Señor a todos los amigos y visitantes de la iglesia bíblica del Rey de Reyes. Así dice el Señor Jesucristo: has venido a la iglesia hoy y dices: aún no es el momento apropiado para que me recibas, para que me edifiques casa en tu corazón y establezcamos entre tú y yo el nuevo pacto en mi sangre. Señor Jesucristo pregunta: ¿acaso es el momento apropiado para que dediques toda tu vida a cosas pasajeras y materiales, mientras que la casa que yo te he pedido que prepares en tu corazón está en ruinas? Así dice el Señor: medita bien sobre tus caminos, reflexiona sobre tu proceder. Vas por la vida sin tener satisfacción, trabajas mucho y el dinero no te alcanza, consumes mucho y disfrutas poco, buscas divertirte y ser feliz, pero tu felicidad es pasajera, buscas tener paz en tu alma, pero solo vives inquieto. Por más que te esfuerzas, todos tus frutos caen en saco roto. Así dice el Señor Jesucristo: medita bien sobre tus caminos, reflexiona sobre tu proceder, porque hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete, reconoce que tú solo no puedes salvarte. Clama a mí por la salvación de tu alma. Búscame de todo tu corazón. Ríndete, que yo he vencido. Invítame a morar en ti y yo pondré mi Espíritu Santo por morada en tu corazón. Pondré mi voluntad en tu vida y mi Padre será glorificado y manifestará su gloria. Sin mí buscas mucho y encuentras poco. Te refugias en tus posesiones materiales, pero estas no te son suficientes. ¿Por qué? Porque aún no me recibes y no me has edificado casa en tu corazón, y solo te ocupas de tus asuntos y tus necedades. Y por cuanto no te has arrepentido y no has creído en mí, vives esclavizado al pecado, andas en tinieblas, oyes pero no escuchas ni entiendes, porque miras y no ves. La ira de mi Padre está sobre ti, por lo cual no tienes excusa, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron la verdad,
sino que obedecieron a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Querido amigo, amiga, si escuchas este mensaje y buscas al Señor, Él ha prometido estar contigo. Su palabra dice que Él está a la puerta de tu corazón y que te está llamando. Si oyes el llamado y abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti. Él cenará contigo y tú con Él. Él promete que pasarás de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que serás reconciliado con Dios. Él te declarará justo. Dice que no vendrás a condenación, que ahora serás su hijo y tú podrás llamarlo Padre. Que nada te podrá alejar de su amor. Que nada ni nadie podrá arrebatarte de sus manos. Que donde quiera que esté el Señor Jesucristo, ahí estarás tú con Él. Y que Él te guiará más allá de la muerte. Pero ¿qué creen, hermanos? También tengo un mensaje para los que son sus hijos de Dios. Y este desafío es el que nos llevamos los que alguna vez ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Este es el desafío que también quiero que nosotros tengamos, y cuando salgamos de esa puerta seamos diferentes. Así dice el Señor Jesucristo. Has venido a la iglesia hoy y dices: aún no es el momento apropiado para madurar en la fe. Aún no es tiempo de ejercitar los dones que yo te he dado. El Señor Jesucristo te pregunta: ¿acaso es el momento apropiado para que sigas impávido, aletargado, indiferente, ensimismado? Mientras que el mundo se pierde, las nuevas generaciones vagan como ovejas sin pastor, y la obra que te he mandado a construir está en ruinas. Así dice el Señor: medita bien sobre tus caminos. Asistes regularmente a la iglesia, pero no creces en la fe. Cantas alabanzas a mi nombre, pero tu emoción dura muy poco. Vienes a la congregación pero el amor de los hermanos no te llena. Deseas muchas bendiciones, pero las recibes en saco roto. Aún sigues batallando con los mismos pecados desde el día que te salvé. No te has apartado de ellos. ¿Por qué, si ya eres libre, te haces esclavo nuevamente? Oras poco tiempo y pides para ti muchas cosas. Ves solo tu necesidad e ignoras la necesidad de tu prójimo. Deseas bienes materiales antes que madurez espiritual. Así dice el Señor: medita bien sobre tu caminar, porque hoy es el día de tu restauración. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y yo te perdonaré y te limpiaré de toda maldad. Asiste a la congregación, pon tus dones al servicio de todos, estudia mi palabra con devoción, con temor y temblor. Escucha y obedece mi voz, que en ti he puesto mi voluntad. Testifica, evangeliza, discipula, y mi Padre será glorificado, y Él te mostrará su gloria. Recuerda el mensaje que he profetizado para este tiempo en Apocalipsis 3, 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano mío, escucha este mensaje y recuerda que la fe sin obras está muerta. Recuerda que somos un cuerpo y cada parte es necesaria. Esta congregación está de tu ayuda. No nos centremos solo en nuestras necesidades. Mira el estado de nuestro templo. Mira la necesidad que existe en esta colonia. Recuerda que un día seremos llamados a comparecer en el tribunal de Cristo. Y ahí los justos recibirán sus coronas. Y esas coronas serán rendidas a los pies del Cordero de Dios, del cual es toda la honra y todo el honor. Recuerda que tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos que nos precedieron en la fe. Y ahora es nuestro turno. Hermanos, no estamos solos. El Señor dice en su palabra: yo estoy con ustedes, afirma el Señor. Los invito a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, yo te ruego que tú toques nuestro corazón. Te ruego, Señor, que algún hermano que aún no te conozca, que no haya establecido ese nuevo pacto entre tú y en él,
por la sangre y por la fe de Jesucristo, Señor. Esta tarde pueda inclinar su corazón, humillarse, Señor, y decirte: sálvame, entra en mi vida, rescátame, Señor, rescátame, Señor, de mis pecados, rescátame, Señor, del fuego eterno, y llévame, Señor, a tu presencia. Perdóname, Señor, me arrepiento, me humillo ante ti, Señor, y clamo, Señor, porque tú hagas la obra de redención en mi vida. Si hay algún hermano que quiere recibir al Señor, esos momentos, hoy es el día de la salvación, hoy es. Si quieres salir de este templo, de este recinto, de este edificio, como hijo de Dios, desde ahí, desde tu lugar, invoca al Señor, clama a Él, Él te escucha, Él te conoce, Él sabe, Él ha tocado la puerta de tu corazón y te está llamando. Hermanos míos, hijos de Dios, el Señor también nos ha hablado hoy. Arrepintámonos, hermanos. El estado del edificio, el estado de nuestra situación como iglesia es el reflejo de lo que creemos dentro de nosotros. Amemos al Señor. El tiempo se acerca, hermanos. No lo hagamos por miedo, por compromiso. Hemos sido llamados a ser esclavos. Hemos sido llamados a ser esclavos por amor. Que el amor reine en nuestros corazones, hermanos. Te agradecemos, Padre, por tus bendiciones, por tu palabra, por esta congregación, por este tiempo, Señor, por este nuevo pacto. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.